clásica de un artículo científico, sino más bien les voy a platicar un poco lo que yo he hecho en estos últimos años en esta temática y el por qué, ¿no? Entonces, haré referencia a resultados de dos de los proyectos en particular que voy a mencionar, pero un poco la intención es pues mostrar lo que estamos encontrando y analizando en el tema de la diversificación productiva, y me voy a enfocar en el caso del ecoturismo, aunque hemos analizado otras actividades también. ¿Ok? Bueno. Bien, entonces antes que nada quiero mostrarles un panorama del sector productivo rural. Me llevaré algunas diapositivas en este sentido. ¿Y por qué? Porque es importante comprender en el contexto en el que estamos en México y en muchos otros países de Latinoamérica e incluso de África, para comprender por qué es que nos estamos haciendo estas preguntas. Entonces, bueno, lo primero es que bueno, este es un sector agropecuario que está enfrentando una crisis importante. Bueno, a raíz de la caída de precios del petróleo, aumento de los costos de producción, en fin, hay quienes se especializan en esta temática en particular, ¿no? a una escala macro. Y por otro lado, bueno, pues el sector no tiene pues la importancia económica a nivel nacional que esperaría, por lo tanto. Y hay particularidades para algunos cultivos, como es el caso del café, que enfrentan retos climáticos y también económicos particulares. Podríamos hablar del maíz o de algunos otros productos. Cuando hablamos del sector rural o el sector, el sector rural, también tendríamos que estar pensando en el sector forestal, pesquero e incluso el minero, ¿no? Pues el sector forestal también está enfrentando desde hace muchas décadas una balanza comercial deficitaria, y el sector pesquero, pues uno de los principales retos que tienen es la sobreexplotación de los recursos. Bien, ahora, además de estos problemas que enfrentamos a nivel macroeconómico y climático, se pueden observar algunos otros problemas que se han identificado. Esto es un estudio que hizo la FAO y la SAGARPA en el 2012, pero bueno, siguen siendo vigentes muchos de los problemas que se identifican. Altos costos de insumos y servicios, pérdida por causas climáticas, falta de capacitación y asistencia técnica, pérdida de la fertilidad del suelo, dificultades en la comercialización, infraestructura insuficiente para la producción, cuestiones de crédito, de transporte. Otra cuestión muy importante que tiene que ver con el envejecimiento en las comunidades rurales, ¿no? Por la migración de los jóvenes. Muchas veces las comunidades se quedan solamente con la gente mayor, que tiene pues más dificultades para seguir trabajando físicamente, digamos, en el campo. Otras cuestiones más de tipo de mercado, ¿no? De cadenas de producción que se enfrentan, y bueno, incluso en algunas regiones muchos problemas de tenencia de la tierra. Entonces, bueno, aquí es interesante ver que, por ejemplo, ya las causas climáticas por enfermedades ocupan el 78%, ¿no? Y bueno, esto está asociado a justamente muchos de los problemas de deterioro ambiental que hay en el sector rural. ¿Cuáles podríamos mencionar de manera rápida? Cambios de uso del suelo, degradación de los suelos para producción, emisiones de gases de efecto invernadero por los sistemas productivos, disminución muchas veces de la disponibilidad de agua para riego o incluso para otras actividades. Y bueno, sin embargo, en el caso del agua, ¿no? Que el sector agropecuario utiliza el 78% del agua extraída, pero solo es consumido por el 20% de las hectáreas de producción agrícola y corresponde al 16% de las unidades de producción. Es decir, no nada más hay
deterioro, sino que la distribución, el uso de estos recursos naturales pues no ha sido homogénea, y en el caso de la actividad agropecuaria pues ha beneficiado a los grandes productores. Lo mismo en el caso de la pesca. Podríamos decir que la pesca de altura está agrupada en los pescadores de Sinaloa, Sonora, y las pequeñas pescadores a lo largo de la costa del Pacífico y del Golfo, pues realmente es una pesca de subsistencia. Y bueno, a su vez este deterioro pues tiene consecuencias para las mismas actividades productivas. Entonces, reforzando un poco lo que comentaba yo, además pues, de estos problemas económicos, del deterioro de los recursos naturales, vemos justamente una heterogeneidad en los productores. Esta tabla es nada más para mostrarles que se hizo una tipología de unidades económicas en el sector rural y pesquero. Hay otras, pero bueno, esta es una de ellas. Hay varias maneras de hacerlo. En donde, bueno, lo que quiero mostrar es que las unidades que le llamaron familiar de subsistencia con vinculación al mercado es del 50%. Y el empresarial dinámico y pujante, es decir, los más consolidados, ocuparían nada más el 8% o el 0.3%. Es decir, hay una heterogeneidad justamente en los productores rurales de nuestro país, ya sea en el sector agrícola, pesquero e incluso forestal. Aunado a ello, en parte del destino de la producción, se puede observar que el 62% es para venta y gran parte del porcentaje de la producción es para consumo del ganado, consumo familiar o semilla para siembra, y otro tanto del 35% es pérdidas por mercado. Es decir, un gran porcentaje de lo que se produce en estas unidades económicas es para el autoconsumo, para la sobrevivencia de los hogares rurales y de los productores. Sin embargo, pues tenemos todavía pues grandes problemas de pobreza extrema y en particular de carencia alimentaria con el 23% de la población. Entonces, este es el contexto en el que están los pequeños productores en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente desde hace algunas décadas pues los procesos de diversificación productiva se han venido dando. Es una búsqueda de los productores pues, por sobrevivir, por buscar alternativas, digamos. Y estos son algunos datos para México, pero lo mismo se ha reportado en otros lugares de Latinoamérica. Las actividades no agropecuarias contribuyen hoy en día el 49.4% de los ingresos totales de los hogares rurales, siendo el sector bienes y servicios la principal fuente de ingresos. Entonces, pues principalmente ya no, digamos, el sector manufacturero o industrial, para algunas regiones muy particulares puede ser importante, pero si vemos el resto del país, el sector servicios es el que está contribuyendo importantemente a los ingresos de los hogares rurales. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos que intervienen en la toma de decisiones de los hogares para dedicarse a una actividad u otra? Hay toda una corriente de pensamiento que indica que los procesos de diversificación productiva están dados por los activos y la capacidad que tienen los hogares a acceder a estos activos, que son el natural, el social, el financiero, el físico y el humano. Voy a hablar de ellos un poquito más adelante. Y bueno, que tienen un papel importante en estos procesos. Esto es una gráfica para reforzar, no se ve la cita, pero es de un trabajo de Cartón de Gramont, del Instituto de Investigaciones Sociales, utilizando datos del ENIC, en donde, bueno, él usa, por ejemplo, aquí otra clasificación, el sector agropecuario, monetario y autoconsumo, salarios en dinero y especie, y las actividades no agropecuarias, de nuevo, sobre todo en el sector servicios. Una parte importante, pues por supuesto, son las remesas y los subsidios. Bien, entonces, la diversificación productiva
se define como el proceso socioeconómico que refleja factores de presión y de oportunidad que causan que las familias adopten diversas estrategias de medios de vida. Y esos medios de vida justamente están determinados por los capitales, el acceso a los mismos, así como las actividades que en su conjunto determinan las ganancias individuales. Y bueno, quien ha trabajado mucho este tema, y hay ya gente siguiendo pues este marco conceptual, pues es Ellis, y viene de la corriente de los estudios de pobreza de Amartya Sen. Bien, se han identificado algunas razones por las cuales diversificarse, no voy a entrar muy a detalle en esto, pero bueno, hay quienes lo dividen por necesidad o por producción, entrar a algún nicho de mercado específico, y hay quienes dicen, bueno, es algo un poco más complicado que dividirlo en estas dos opciones, ¿no? Y entonces se estudian más a detalle estas propuestas. E incluso, bueno, pues se ha dicho que la diversificación es una estrategia de la adaptación al cambio climático, lo cual pues ya se está, digamos, apostando a que la diversificación es una solución del cambio climático. Bien, entonces, bueno, el capital natural, como pueden imaginarse, es la tierra para cultivo, pero también son todos aquellos recursos naturales que usa el hogar, la leña, la cacería, que vamos a ver el ejemplo en la siguiente ponencia, una serie de recursos naturales que se aprovechan, el agua, etc. El capital social son desde las redes institucionales que las diferentes comunidades o cooperativas tejen, hasta las reglas internas de las comunidades, sus normas, sus asambleas, todo lo que se da internamente. Capital humano se refiere más bien a las cuestiones que conocemos más de las descripciones socioeconómicas, educación, capacitación, acceso a la salud, ese tipo de variables. El capital físico es la infraestructura del hogar, pero también de la comunidad, los caminos, el acceso, así como el capital físico para la producción pesquera o pecuaria. Capital financiero son todos los ingresos que puedan tener los hogares rurales, o bien los ahorros, los créditos, etc. Bien. Bueno, esto quería hacer un poquito más hincapié en el capital natural, pero bueno, sobre todo referirnos a los servicios ecosistémicos, que nos van a hablar un poquito más adelante en la siguiente plática, así que no me adentro mucho. Entonces, con esta perspectiva y con este panorama de los hogares rurales en nuestro país, nos preguntábamos, bueno, ¿dónde entran estas actividades sustentables que tanto queremos que la gente haga? Como puede ser la actividad agrosilvopastoril, la agricultura orgánica, todas aquellas actividades que se promueven para que haya menor deterioro y que a su vez siga teniendo beneficios para la gente. Y entonces, ¿cuáles son esos determinantes? Primero, en el caso del ecoturismo, digamos, de la demanda. O sea, ¿qué hace que un turista quiera venir a ver ballenas a México o quiera venir a hacer observación de aves, etc.? La otra pregunta es cuáles son los determinantes para que un hogar se dedique a esa actividad. O sea, que yo realmente decida hacer una cooperativa orgánica o en este caso ecoturismo. Y finalmente, ¿en qué medida esta diversificación ayuda a la resiliencia de las comunidades ante eventos estresores particulares, como puede ser una crisis económica, cambio climático, huracanes y tal? Esta última es la que estamos profundizando ahora en el proyecto que tenemos y les voy a platicar de las dos primeras. Bien, entonces, con respecto a estos determinantes de la demanda, en México hay muy pocos estudios para el caso del ecoturismo o turismo de vida silvestre, que se le llama también, ¿no? Y bueno, nosotros hemos trabajado sobre todo con la observación turística de ballenas, que se da en varios lugares del país, en la península de Baja California, hasta, digamos, la costa de Jalisco. Se da también la observación de tiburón ballena en el Caribe mexicano, y bueno, básicamente. Entonces, bueno, estos son, por ejemplo, tres de los estudios que hemos hecho. Les voy a platicar del primero,
que bueno, se hizo en Puerto Vallarta. Ese ya está publicado si gustan leerlo ya con más detenimiento. El otro, que es en Loreto, lo estamos terminando, esperemos que salga pronto. ¿Y cuáles son esas variables que definen la demanda? La primera pues, son las variables socioeconómicas que todos conocemos: educación, ingreso, etc. El segundo son la tipología de los turistas, es decir, si es gente que conoce ya sobre la especie que va a ir a ver, si su motivación principal de viaje es ir a ver aves o ballenas, o si resulta, bueno, pues que fuimos de vacaciones a Puerto Vallarta y pues ahí nos enteramos que íbamos a hacer la observación. Otras actividades sustitutas, la congestión, ¿no? Que era una parte que nos importaba mucho, ¿no? Saber qué tanto la congestión puede ser utilizada como una medida de la capacidad de carga, ¿no? Los atributos ecológicos del sitio y las actitudes, y bueno, esto también se estudia. Bien, entonces estos son algunos de los resultados del trabajo que se hizo para Puerto Vallarta, y bueno, fue un modelo PROVI, en donde, bueno, en particular algunas de las variables socioeconómicas resultaron importantes, pero bueno, sobre todo queríamos ver la congestión, ¿no? Y bueno, en el caso de Vallarta, para Loreto estamos encontrando cosas distintas, pero en efecto el número de embarcaciones determina importantemente esta demanda. Okay. Después, los determinantes para que un hogar se dedique a una actividad sustentable. Estos son otros ejercicios que hemos hecho. Les voy a platicar de la consolidación de las cooperativas ecoturísticas en la costa de Oaxaca, que es un proyecto de CONACYT, financiado por el CONACYT, que terminó este año. Para eso se hicieron un levantamiento de encuestas de estas 4 comunidades: Ventanilla, Vainilla, Escobilla y Barra de Navidad, que se encuentran en la franja turística, digamos, entre Puerto Ángel y Puerto Escondido, para que ubiquen un poquito la región. Tienen condiciones socioeconómicas muy similares. Eran comunidades que vivían hasta antes del 92 del aprovechamiento del huevo de tortuga y de la tortuga. Después hubo una veda y entonces comenzaron a hacer actividades de ecoturismo en la zona, promovidas por una ONG. Y bueno, en particular en el caso de Escobilla se instauró un santuario, el santuario de la playa de Escobilla. Entonces digamos que la actividad inició en la misma zona, aunque sí hay diferencias de consolidación en cada uno, ¿no? Pero digamos lo vamos ahorita a ver como un grupo de comunidades que se dedican. Se hizo prácticamente un censo. En este proyecto, bueno, participaron muchos estudiantes de la especialización, de maestría, y un poquito lo que les voy a presentar es el resultado de una tesis de maestría de una de las alumnas, ¿no? Y bueno, en estas comunidades lo que se observa es que en efecto pues la mayoría de los hogares están diversificados, y el 23% de estas comunidades pues se dedica a la actividad del ecoturismo como parte de sus ingresos. En una de las comunidades ocupa gran parte del ingreso de los hogares. Entonces, bueno, lo que se quiso observar eran estos determinantes para la diversificación productiva, analizando entonces variables de cada uno de los capitales que yo les comenté. Entonces, bueno, había en la encuesta muchas otras variables, pero estas fueron las que se seleccionaron porque, bueno, tenían relevancia estadística para un modelo econométrico multinomial. Y entonces, bueno, es el promedio de edad del hogar, considerando los mayores de 15 años, los acuerdos de la comunidad, si es que son cumplidos, si el hogar ha recibido apoyo de instituciones gubernamentales y civiles, cantidad de parcelas para el cultivo, si el hogar utiliza leña y el número de hectáreas para riego, y el valor de la infraestructura total del hogar. Entonces, bueno, se hicieron 2 modelos, pero este es el segundo referente a la actividad del ecoturismo.
Con este modelo se obtiene las probabilidades o los efectos marginales para las distintas variables más significativas de los capitales para pasar de una situación de no diversificado en las actividades económicas a una de diversificado con el consumo. Y bueno, entonces tenemos, digamos que los resultados más importantes de este modelo son que el capital social, sobre todo el componente de apoyos institucionales gubernamentales, tiene una relación directa con estos procesos de diversificación. Que la cantidad de hectáreas sembradas también tiene una relación, pero en esta ocasión inversa, con la diversificación para el caso del ecoturismo, y el promedio de edad del hogar también tiene una relación inversa, es decir, que entre más joven el hogar tiene mayor probabilidad de diversificarse en una actividad como esta, como el ecoturismo. Entonces, ¿qué nos dicen digamos estos resultados? Pues que hay una dependencia de apoyos externos, lo cual pues puede ser una debilidad, ¿no? Para la consolidación de los procesos. Que bueno, finalmente si la gente tiene más hectáreas de cultivo, es digamos lo más cercano a lo que ha hecho, se dedicará a eso, aunque sabemos que en estados como Oaxaca, pues el promedio de hectáreas por cada uno de los hogares es alrededor de 2 hectáreas, entonces bueno, un poquito lo que tienen para cultivo. Incluso hay un dato de la CEPAL que indica que eso ni siquiera es suficiente para la sobrevivencia. Y bueno, que los jóvenes están viendo al ecoturismo como una opción para seguir en la comunidad, ¿no? Lo cual es importante cuando nos enfrentamos a zonas de alta migración, como es el caso de Oaxaca. Entonces, bueno, para cerrar un poquito este panorama de la diversificación y de esta actividad como es el ecoturismo, lo primero que hay que resaltar es que la diversificación es un proceso dinámico y que está presente en todo el país, que estas actividades tienen una oportunidad, ¿no? Y hay que seguir en el estudio de las mismas para ver cómo se pueden consolidar. Depende evidentemente de las características socioeconómicas e institucionales de la zona. En el caso del ecoturismo, pues evidentemente del tipo de mercado al que queremos abarcar, ¿no? Es decir, el tipo de demanda del turista que queremos optar, y que bueno, la oferta y su consolidación en el caso de estas cooperativas dependen de apoyos